Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. El tema de hoy, un plan que originalmente parecía, lo calificaban como perfecto, incluso no solo por quienes lo integraban y lo consiguieron, sino también por empresarios consultados en distintas fuentes. El plan de la vivienda sindical, que iba a lograr cumplir el sueño de la casa propia a más de 15.000 trabajadores asociados en unas 300 cooperativas en todo el país. Este plan fue concebido en el año 2011. Hasta la fecha vamos a repasar juntos qué pasó, qué no pasó y qué hay de estas 4 denuncias penales que involucran a personas ajenas al PIT-CNT, pero que de alguna manera utilizaron contratos que habría extendido el PIT-CNT. Vamos a ver, la central se reunió este martes, hablan públicamente y hoy de hecho nos acompaña en el programa el secretario general del PIT, Marcelo Abdala. Además nos va a acompañar también el integrante de la Comisión de Vivienda del Parlamento, diputado por el Partido Nacional, Nicolás Olivera. Repasemos un poco cuál era este proyecto. Director. La denuncia, la cuarta que se realiza contra la central por este tema, fue presentada por el abogado Gustavo Salle en representación de empresarios españoles. Acusa al PIT-CNT y a un expresidente del Banco Hipotecario. Con el sello del Estado, otorgado por Polgar, a través de un contrato nulo, la burocracia sindical, a su vez, representada o contratando con empresas de carácter privado, sale a buscar empresarios a nivel internacional y con el cuento de edificar 2.000 viviendas, obtiene dinero en forma anticipada. El PIT-CNT afirma que en todas las denuncias anteriores está teniendo fallos favorables en los estrados judiciales, que es un tema entre privados y que no tiene vínculos con esos gestores que habrían invocado su nombre para hacer negocios. Nosotros hemos dicho públicamente cuando se trató el tema que todo aquel que tuviera una denuncia para hacer que la formulara en el Poder Judicial. Por lo tanto, esta denuncia está marcada en lo que nosotros mismos promovimos. ¿Alguien trabajó o utilizó el nombre de la central sindical del PIT-CNT en estos acuerdos entre privados? Bueno, los denunciantes es lo que dicen y es lo que tienen que demostrar en la justicia. Pero claramente no es el PIT-CNT. Ustedes, todos los periodistas y la sociedad sabe quiénes somos los dirigentes del PIT-CNT. Saben quiénes hablan cuando habla el PIT-CNT. Con lo cual, ninguno de los que habló claramente es miembro del PIT-CNT. Para decir algo concreto, yo no conozco a ninguna de las 2 personas mencionadas. Y llevo militando 30 años en el movimiento sindical, ¿no? Bien, yo lo que diría es empezar desde cero. Primero, ¿en qué consistía el plan? Después vamos a entrar en el tema de las denuncias. Evidentemente no son ajenas a nadie y además, bueno, tampoco ni siquiera se ha pronunciado la justicia. Son denuncias hasta ahora, ¿no? Gracias a los dos por acompañarnos. Es un gusto. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál era? O tal vez sigue siendo al día de hoy y esto simplemente es un momento que hay que transitar el concepto o la idea del plan de vivienda sindical. Para nosotros es una contribución a resolver un problema que tiene la sociedad uruguaya. No la única, hay distintas formas de resolverlo, pero esta es una contribución que surge desde el mundo de los trabajadores. Nosotros básicamente analizamos que los trabajadores tienen capacidad de pago, es más, muchos ya están utilizando esa capacidad de pago para pagar el alquiler, pero no tienen capacidad de ahorro. Por tanto, si se desarrolla una organización social que vincule nuevas formas constructivas, nuevas técnicas que abaratan el costo de la vivienda. Financiaciones que permitan, financiaciones además también. Bueno, que tengan la debida financiación y que a través de la propia participación de los trabajadores se pudiera desarrollar proyectos de vivienda adecuados para los trabajadores, se podía resolver la vivienda de la gente, ¿no? Entonces, a partir de estudiar algunas nuevas técnicas constructivas, en proyectos que particularmente pueden tener el precio recontra adecuado, plazo de entrega razonable, calidad adecuada, un precio, por ejemplo, de alrededor de $650 el metro cuadrado, es decir, no existen formas que puedan llegar a ese precio. Nosotros implementamos un proyecto
en el que conseguimos la buena voluntad del Ministerio de Vivienda y de la Agencia de Vivienda. Se creó un reglamento para familias que no superaran 60 unidades reajustables de ingreso y se inició un proceso en el cual para nosotros hoy está en un plano de realizaciones, porque ya hay alrededor de 4.000 viviendas que están en proceso, casi 1.100 que se están construyendo, ya están por finalizar muchos de estos proyectos o han finalizado, otras alrededor de 2.000 que están recibiendo los préstamos del Ministerio de Vivienda para empezar a construir y otras que están en lista de espera, digamos, en cola para ingresar. ¿Cuál sería en el un total de 4.000? De 4.000. 4.000 que ya están al borde de concretarse. Bien, ¿no? ¿y la aspiración final es cuántas? Y bueno, en el principio de este proceso se inscribieron trabajadores y trabajadoras de los más diversos gremios, la mayoría, quiero destacar esto, alrededor entre un 65 y un 70% mujeres, jefas de hogar, solas. Digamos que en definitiva se inscribieron o mostraron interés por arriba de 10.000 trabajadores y sus familias, ¿no? Es mucha gente. Mira. Condición básica, que estén afiliados a algún sindicato. Que estén vinculados a las distintas ramas de actividad y a los gremios, que obviamente tengan un trabajo, porque para nosotros la capacidad de pago es muy importante, esto es una concepción solidaria, hay ayuda mutua, la gente trabaja, participa, resuelve, y si la gente paga, digamos, la cosa no se detiene, puede seguir en un círculo virtuoso financiando a otros emprendimientos, ¿no? Bien, vamos a escuchar testimonios. A ver, director, por favor. Tenemos 50 casas, son 33 casas de 2 dormitorios, son 14 casas de 3 dormitorios y 3 casas de 4 dormitorios. En un predio de unos 16.000 metros cuadrados. Somos todos empleados del Hospital Dr. Francisco Soca. La mayoría trabajamos 6, 12 horas, hay que estar 12 horas acá y bueno, hacerse los tiempos para no desatender la casa, la familia y bueno, dentro de las 39 socias cooperativistas, la mayoría son todas jefas de hogar. Tuvimos una puntualmente de una jefa de hogar con 2 niños, con un desalojo. Y bueno, y ahí es donde a uno le viene un poco el desespero y la ansiedad de poder avanzar y terminar porque es una realidad que la vemos. A veces la escuchamos de lejos, pero cuando te toca vivirla de cerca, sabemos que es así y bueno, es muy difícil poder pagar un alquiler y vivir con el resto del sueldo, ¿no? Yo pago alquiler y no sé cuánto bien va a ser la cuota el día que nos entreguen la llave, pero va a ser algo tuyo. O sea, ya dejas de pagar alquiler, vas a tener tu casa nueva a estrenar. Nosotros vivimos amontonados en la casa de mi madre, yo y mis 3 hijos. Y ellos duermen todos amontonados en un solo dormitorio. Y saber que cada uno va a tener su dormitorio, mi proyecto más importante. Porque me metí en la cooperativa para darle un techo a mis hijos. Cuando arrancamos con esto sabíamos que íbamos a tocar muchísimos intereses, pero sabíamos también que iba a generar una política de shock en cuanto a la emergencia habitacional que tiene el país. Pero que van a tener que ver que el movimiento obrero es capaz también de estas cosas, o sea, no solamente la reivindicación salarial y de condiciones de trabajo, sino de realmente garantizarle y mejorarle la calidad de vida a todos los uruguayos. ¿Alguien puede negar el efecto de sueño cumplido, de tantas cosas más, ¿no? que significa poder lograr una de estas viviendas para quien forma parte o integra el plan de vivienda? No, en eso evidentemente supongo no hay discusión alguna. Distinto es si alguien puede debatir, si tiene que estar sindicalizado, si no, por qué no, es otro punto. El proyecto en sí, por lo que uno escucha, suena lindísimo, suena importante y efectivamente está cubriendo una necesidad que tiene el país que el Estado no lo puede hacer por su cuenta. Aparecen estas denuncias en el medio, ¿no? Que en realidad acá es como una gran telenovela y cuando uno no es especialista en los temas, prefiere que en realidad se trate de aclarar de una manera que todos podamos más o menos comprender. ¿Dónde está la acusación en concreto hacia el PIT? Porque si lo que hubo acá fue un problema de privados, es decir, que una constructora no le cumplió a una persona o a un... Bueno, es otra historia. ¿Dónde es que se involucra el PIT-CNT? Y por lo que uno lee en prensa es porque aparentemente el PIT-CNT extendía contratos a estos gestores hoy acusados. ¿Sí o no?
Bueno, las imágenes demuestran que ya no estamos parados ante la valoración de un proyecto, sino que ya se están visualizando realizaciones concretas, ¿no es cierto? El problema es el siguiente. Toda la gente que está vinculada a las imágenes que tú mostrabas reciben una financiación directa de la Agencia Nacional de Vivienda. El PIT-CNT, como tal, aporta idea, capacidad de organización, logística, pero no toca un centésimo, digamos, de todo el dinero vinculado al plan de vivienda, porque la Agencia Nacional de Vivienda le da los recursos directamente a cooperativas legítimamente constituidas, con personería jurídica, etc. Es decir, ahí la central no toca un solo peso. Obviamente que afecta a eso muchos intereses, porque la gente va a estar pagando, capaz que ya está pagando un alquiler de 10.000 pesos o más, y va a estar pagando cuota de 3.500, 6.000 pesos. O sea que por un tiempo va a estar muy sobrecargado su finanza. ¿Cuál es el problema o la dificultad? Hay familias de trabajadores que en la actual regulación, por ganar el núcleo familiar más de 60 unidades reajustables, no pueden financiarse a través del Ministerio de Vivienda o la Agencia Nacional de Vivienda. Que es lo estipulado para este plan de vivienda en concreto. Para gente que tiene un poco de ingresos medios, podríamos ir un poco por arriba, no se puede financiar de esta forma. Obviamente, igual, esa gente también tiene capacidad de pago, tal vez, aunque gane más, no tenga capacidad de ahorro. Entonces, lo que sucedió es que dentro del programa general, el PIT-CNT abrió la posibilidad, dentro además de la concepción de que la promoción privada podría ayudar al desarrollo de la vivienda social, que privados construyeran a través de distintos modos constructivos, diversos, por eso aparecen distintos problemas, digamos, ofreciendo viviendas para los trabajadores que pudieran ser sujetos de crédito con el banco hipotecario, a un precio que ya estaba establecido, barato también para los trabajadores, y nunca firmamos, nosotros entendemos... Pero digamos, dentro, esa propuesta, ¿no? Que a través de privados pudieran, y con financiación mediante el banco hipotecario, también formaba parte del plan de vivienda. Era una dirección que luego lamentablemente... En paralelo, digamos. Diferente a esta otra que tú mostraste, que lamentablemente después no prosperó, porque con toda, digamos, la publicidad negativa que ha tenido esa parte del asunto, casi que no prosperó ninguna. Se viene desarrollando lo otro muy bien y esto no. ¿Cuál fue lo que ¿Quién extiende y qué contienen esos contratos, por ejemplo, entre el PIT-CNT y estos privados que están habilitados en nombre del plan de vivienda sindical? Entiendo que es así. No. Entonces, ¿cómo es? Digamos, para precisar, nosotros firmamos acuerdos marco con representantes de empresas privadas, que consisten básicamente en lo siguiente. Si ellos construyen las viviendas al precio adecuado para los trabajadores, existen trabajadores interesados en ocuparlas. Bien. Hasta ahí llegó la participación de la central. Nosotros hemos, en toda la parte judicial del asunto, hemos sido, cada vez que hemos sido citados por la justicia, hemos explicado cuál es el plan de vivienda, hasta dónde llega nuestro compromiso. Es como decir, si tal oferente o tal otro ofrece las viviendas a este precio, hay gente interesada. Hasta ahí llega la participación de la central. Nadie estuvo nunca facultado a hablar en nombre de la central, sí en armar proyectos constructivos y construir, y hasta ahí llega nuestra participación. Por eso nosotros decimos que un problema que se dio, evidentemente se dio, en donde nosotros les aconsejamos a todos los eventualmente damnificados que vayan a la justicia y que denuncien un problema que se dio en este plano y que afecta estrictamente a privados, evidentemente que no puede involucrar a la central. En ese plano, repito, nosotros, a diferencia de otros que a veces hacen declaraciones, pero cuando son citados a la justicia no comparecen, hemos sido, principalmente como testigos además, toda vez que hemos sido llamados a aclarar las cosas, porque en definitiva nuestra central no tiene que ver con esos problemas entre privados, no toca un peso, sino que aporta capacidad de organización y de gestión de los propios trabajadores de los sindicatos. El tema es que dentro de las denuncias aparece un nombre que habla de un representante encubierto del PIT en asociación con estos privados. Entonces ahí es donde la cosa también se... Bueno, es cierto, la justicia lo tendrá que probar. Eso lo tiene que demostrar en la justicia. Los representantes del PIT-CNT los elige el PIT-CNT. En general no conferimos a terceros la representación de la central. Sí podemos tener acuerdos en el plano de la negociación colectiva o en cualquier otro plano, pero eso no implica que la central le confiera a un ajeno, podríamos decir, capacidad de representación. Bien. Y al PIT-CNT, a la central, ¿le constaba, por ejemplo, que en esos mecanismos de negociación
a través de privados, se les solicitaba como llave, no sé qué nombre o término, se les pedía plata por adelantado? No nos costaba hasta que se hicieron públicos esos planteos, lo cual habilitó a una discusión en la central y a tomar las debidas medidas, digamos, profilácticas para que no haya confusión alguna, ¿no? Las resoluciones nuestras han sido públicas porque las publicitamos. Bien. Por lo demás, tendrá que trabajar la justicia, obviamente. Antes de abrir al debate y a preguntas que puedan surgir de un lado o del otro, me gustaría saber desde la Comisión de Vivienda del Parlamento qué mirada se hace sobre este tema. Bien, puntualmente nosotros hemos recibido más de una vez a gente vinculada al programa de vivienda sindical por denuncias o por ponernos en conocimiento, por así decirlo, a la Comisión sobre situaciones vinculadas a cómo viene avanzando el plan, que quizá no comparto lo que dice Abdala de que viene bien, creo que no viene bien, pero bueno, tiene problemas que en principio se podrán ir subsanando. Por ejemplo, una de las fortalezas del programa que en su momento se planteó era que usted en 18 meses tenía su vivienda. En Paysandú hay unas cuantas, por ejemplo, cooperativas de trabajadores que están haciendo sus viviendas y que lamentablemente han pasado 2 años y que llevan un 50% de avance. Incluso ha salido en la prensa recientemente que se habían inaugurado, no sé de qué fuente ha salido, se inauguraron 41 viviendas, cosa que no es cierto. Sería bueno que lo desmienta el PIT-CNT, porque no hay viviendas terminadas hasta el momento. O sea, no hay gente ocupando, no hay gente viviendo, incluso carecen de algunos servicios. Ese es un tema. Como decía recién Abdala, cómo ha funcionado el programa para la gente que obtiene su financiación organizada a través de cooperativas de la Agencia Nacional de Vivienda, que nosotros lo evaluamos como que no es el camino o no es el avance que debería tener. El otro problema está vinculado a ese... Perdón, ¿sí? ¿no? Pero de alguna manera se podrá criticársele la celeridad, la eficiencia, pero está haciendo algo que no puede hacer el Ministerio de Vivienda solo. Está haciendo algo, evidentemente, y con algunas otras particularidades también, vinculadas, por ejemplo, que en su momento había una sola empresa que suministraba los materiales, que es la empresa que hoy por hoy está un poco, bastante demorada, no ha cumplido con sus obligaciones para con los cooperativistas. Por ejemplo, en su momento había un solo equipo técnico, instituto de asistencia técnica que asesoraba, y eso generó una distorsión, por ejemplo, en los proyectos, errándole feo y por mucho en algunos proyectos, que el error de eso se traducía en más plata para los cooperativistas. O sea, un problema de arranque que se tradujo en más plata para la gente cuando tenía que arrancar, en que los plazos, o sea, lo seductor que era este programa no terminó siendo concretado en la realidad, una cantidad de situaciones vinculadas a la ejecución. El otro tema es lo que está planteado a nivel de la justicia, que como Comisión de Vivienda nosotros lo vamos a abordar ahora luego del receso parlamentario, que arranca la actividad parlamentaria arranca el 1 de marzo, y que puntualmente nosotros no somos quienes para investigar la actuación del PIT-CNT, porque nosotros los legisladores estamos para legislar y para controlar en definitiva el Poder Ejecutivo. Ahí nosotros lo que podremos hacer es analizar parte del tracto de cómo se ha ido dando este episodio y sobre todo viendo a ver qué participación tuvo el Estado y particularmente el Banco Hipotecario del Uruguay. El Banco Hipotecario del Uruguay, por ejemplo, firmó en el 2011 un contrato con el PIT-CNT, siendo que el PIT-CNT no tiene personería jurídica, firmaron 2 de sus representantes, pero como decía el doctor Salles, bueno, se puede decir hasta que es un contrato nulo, por carecer de legitimidad. Ese es uno de los aspectos. Y bueno, y después, ¿qué llevó al Banco Hipotecario del Uruguay, al gobierno en ese momento, en embarcarse en un proyecto que tenía quizá no del todo solvencia en cuanto a cómo se iba a desarrollar, ¿no? ¿Respuesta para esta mirada? No sé si una respuesta. Tal vez yo sea aún más crítico que él. Porque una cosa es diseñar un proyecto teórico y otra cosa es la realidad, que siempre es más rica que la teoría. Este es un proyecto nuevo y también implica un proceso de aprendizaje. Lamentablemente, por cómo están organizadas las cosas en un tema que no es en esta sociedad una cuestión visualizada como satisfacción de la necesidad humana, sino que también, lamentablemente, como todo, es un negocio interesante para muchos. La idea esta afectó muchos intereses. En primer lugar, nosotros tenemos la obligación de asesorarnos con un instituto de asistencia técnica. No es que nosotros queramos esa obligación, podríamos contratar a profesionales individuales, sin embargo, esa obligación está. Cuando apareció el proyecto nuestro, no existieron institutos de asistencia técnica dispuestos a asesorarnos porque como son viviendas más humildes desde el punto de vista del precio para los trabajadores, ellos ganaban menos y no querían asesorarse con
asesorarnos a nosotros. Por tanto, hubo que ayudar a que se generara, digamos, un instituto para participar en ese asunto. Hay muchos problemas con la burocracia del Estado, podríamos decir, con la agencia de vivienda, etcétera, que nosotros queremos resolver. Pongo un ejemplo, esas viviendas que tú mostrabas están paradas a partir de un documento de aptitud técnica riguroso por parte de la Facultad de Arquitectura y requieren una platea, una base constructiva. En cualquier proceso industrial, uno dice, bueno, la mercancía, el artículo que se produce, está siempre en todos los lugares del ciclo de producción. Aquí se les pide a las cooperativas que estén prontas todas las plateas antes de poder montar una sola casa. Se podría decir, bueno, si están 3 plateas hechas, ya se puede montar alguna casa y mientras seguimos en otro plano haciendo las plateas. Eso no se puede. Los adelantos... ¿Y por qué exacto? Son las normas en virtud de las cuales el Ministerio concede los préstamos. ¿Pero qué se intenta proteger ahí? No entiendo. El tema es que se hagan efectivamente todas las casas y que no se construyan 2 y después el resto no, porque lo que se dice siempre en las cooperativas es que los que están en la directiva se generan sus propias casas y los demás que se manejen. Claro, básicamente es eso lo que está en la base. Claro, pero sería mucho más ágil, digamos, si cuando va un certificador del Ministerio y constata lo que se hizo, los recursos no tuvieran que esperar 60 días para llegar a la cooperativa, porque ahí la cooperativa, ¿qué sucede? Y ahí están las demoras. Tienen que pagar los costos fijos, la luz, los gastos, la parte que tiene que ver con el trabajo que no es voluntario de las cooperativas, la ayuda mutua, sino que son trabajadores, el capataz de la obra, los trabajadores que estén. Tiene que pagar todo eso sin poder avanzar. Y a la vez pagando, claro, donde está viviendo. Bueno, ahora mismo hay un atraso muy grande. Con la empresa también tenemos nuestras diferencias. Nosotros, cada vez que tenemos un problema, tanto en el plano de lo que hace a la relación laboral como desde el punto de vista de ser usuarios, lo discutimos, lo llevamos al Ministerio, los trabajadores allí si tienen que hacer huelga, hacen huelga. Hay muchas dificultades. El asunto es, ante las dificultades, poder tener un diagnóstico adecuado de cuál es una ruta, digamos, para generar un proceso de mejora en donde no pase lo siguiente. Estas viviendas que tú mostrabas, para el plan Juntos, se hicieron en 6 meses. ¿Por qué razón en este formato están demorando 1 año y medio o 2? Bueno, hay cosas que no están bien. Bueno, algunas dependen de nosotros. ¿Por quién? Ahí pero está. Otras que dependen del Ministerio de Vivienda y de la Agencia de Vivienda, ¿no? Sí. O sea, ¿no sentís que haya colaboración ni de autoridades, ni siquiera tal vez hasta de la sociedad en este plan? Hasta tal vez no haya la costumbre. Para nosotros la vivienda es ladrillo, punto, sí o sí. Entonces, nuevas formas constructivas. Nos cuesta un poquito, digamos, ser innovadores, recibir nuevas perspectivas como para pero poder tú mismo mencionaste, ¿no?, que las del plan Juntos salieron rapidito. Claro, y fueron estas y salieron rápido. Por eso, entonces... Y bueno, yo creo ahí que hay un conjunto de cuestiones que deben reformularse, digamos, por parte del Ministerio de Vivienda y de la Agencia de Vivienda. A ver, opiniones. Quería hablar un poquito de lo que es el sistema cooperativo. En general, el problema que hay 2 situaciones en los de ellos. En lo que funciona por el régimen del sistema cooperativo, el problema que le pasa a ellos es el que le pasa a todos. Tienen que llenar un montón de requisitos para que el Ministerio les dé el permiso de regularidad y empiecen a hacer los trámites. Eso requiere que tenga un instituto de asistencia técnica, que es lo que tienen los que le evalúan el suelo, el proyecto, tienen que presentar un proyecto social. Todo ese trámite es muy lento, no por ellos, ni por el tipo constructivo. Para cualquier cooperativa, tú vas a cualquier cooperativa y tienen los mismos problemas que ellos, y va a la comisión directiva una y otra vez al Ministerio. Burocracia. Es burocracia. Bien. Después que logran salvar eso, pasan a la Agencia de Vivienda, que les da una parte del dinero, no les da todo. Entonces, todos los cooperativistas tienen que tener claro que más allá de las horas de trabajo que tienen que invertir a nivel personal, van a tener que hacer actividades para recaudar fondos para poder soportar algunos costos, como por ejemplo las sereneadas y algunas cosas más, porque si no, ellos compran los materiales, pero los materiales desaparecen. Bien. Entonces, todo ese proceso ya se tranca naturalmente. Es decir, si tú vas al Ministerio de Vivienda y ves en lo que es la parte de cooperativas, hay gente que tiene esos mismos problemas, que no adquieren la relevancia de esto porque no son PIT-CNT, pero tienen lo mismo, les falta plata, no les da, no se cumplen los tiempos, tienen que estar buscando fondos, los socios se cansan y se van porque les viene el desalojo, se metieron en el proyecto. Entonces tú lo que estás planteando es lo contrario de lo que yo preguntaba. ¿Porque se trata del PIT-CNT, te parece que han tenido el camino más allanado? No, le pasa lo mismo que le pasa a cualquier cooperativa de vivienda. Creo que es totalmente lo contrario. Les pasa lo mismo que a cualquier cooperativa. Lo que pasa es que acá agarra relevancia porque es el PIT-CNT. Me parece que es eso. Que fue una decisión en la justicia, creo que ustedes le han puesto, el título es malicia temeraria, ¿puede ser? Nosotros frente a toda esta cuestión hemos sido muy parcos en la declaración, estando muy dispuestos a ir a la justicia y dar todos los elementos que tengamos.
pero nos parece que hay cosas que están muy mal, que se están haciendo mal, digamos, contra el PIT-CNT. Fíjate que no existe una sola denuncia aprobada contra el PIT-CNT y prácticamente por parte de algunos está revertida la carga de la prueba. La central, que no ha tocado un peso del plan de vivienda, tiene que demostrar que es inocente antes que se demuestre que la central como tal o alguno de sus integrantes es culpable de algo, ¿no? Me parece que acá ya están mezclando los dos planes. Graciano, a ver, déjame hemos dicho que sí. desde el punto de vista judicial, para cerrar esa muralla entre lo que estamos conversando acá y lo de lo judicial, nosotros vamos a contribuir con toda la información en todos los trámites judiciales que haya, digamos, y finalizado y aclarado eso, que esperemos que sea cuanto antes, nosotros luego vamos a analizar jurídicamente qué responsabilidades hay desde el punto de vista de haber involucrado a la central en toda esta cuestión, ¿no? Bien. Graciano, Graciano. Yo creo que estamos mezclando los temas. O sea, este primer tema que hemos analizado, las viviendas que el diputado señaló que hay en Paysandú y en otras partes del país, corresponden a una modalidad que ya se conoce, que no la inventó el PIT-CNT, simplemente el PIT-CNT juntó a las partes, digamos así, consiguió un instituto técnico, consiguió un proveedor solo que aparentemente no está cumpliendo como debería cumplir, que eso ya llama la atención, que haya un único proveedor para 4.000 casas, o sea, es un lindo negocio para el que provee esa cantidad de materiales. Ese es un tema que tendrá las dificultades burocráticas de cualquier cosa, de repente alguna cosa que no está muy bien, que se solucionará. Pero me da la impresión de que estamos mezclando el otro tema. Esto no es objeto de denuncia. Esto no es objeto de denuncia. Esto que estamos viendo es una cosa que está funcionando. Capaz que el proveedor no cumple, capaz que el instituto técnico, en fin, no. No, claro, por supuesto, bueno, son cosas absolutamente diferentes. Pero no deja de empañar el espíritu de un proyecto original. No, porque son cosas distintas, no pueden mezclarse una cosa con la otra. Este otro tema no es que provocó, digamos, problemas judiciales, provocó líos dentro del PIT-CNT. Dentro del PIT-CNT. ¿O no recordamos al señor Richard Reed haciendo declaraciones públicas sobre este tema? O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es el negocio de las 15.000 viviendas con un plan constructivo muy moderno que sale en $600 el metro cuadrado, o sea que más o menos es un negocio de 120 millones de dólares. O sea, ese negocio de 120 millones de dólares va por cuerda separada. Se podrá hacer, no se podrá hacer, quizás las denuncias judiciales ahora pararon todo, como decía el señor Abdala. Me parece que no hay que mezclarlo con lo otro. Lo otro es una cosa legítima, está dentro de los planes que lleva adelante la Agencia de Vivienda del Banco Hipotecario. El problema es el otro negocio, el negocio donde intervienen personas que dicen que eran representantes del PIT-CNT, que el señor Abdala dice que no lo eran, que se debatirá en la justicia. Bueno, ese es otro tema y me parece que estamos muy en pañales como para poder pronunciarnos sobre eso. Quizás sería bueno escuchar al señor Richard Reed, a ver qué tenía para opinar sobre este tema, que fue el primero en plantear el asunto. A ver, permiso, Eleonora. Déjalo que sigas argumento, yo cierro. Estas personas son promotores, son intermediarios. Cuando decís estas personas te referís a los denunciados. Estos denunciados, ¿no? Que dicen actuar en representación del PIT cuando no es así. Funcionan como promotores privados, Abdala, si entendí bien. ¿No? O sea, ¿cómo aparecen estas personas? Nosotros, cuando apareció una demanda en la central de gente que no podría ser cubierta por la agencia de vivienda, por eso que dije de ganar más de 60 unidades reajustables, desarrollamos una reunión, hasta ahí es donde yo me lo recuerdo, con distintas empresas que tenían distintos modos constructivos, principalmente para zonas además de mayor densidad, donde no se puede construir en base, sino que tienen que ser edificios. Desarrollamos un acuerdo de que si ellos podían construir a un precio adecuado que estaba establecido, no recuerdo tampoco al detalle cuánto, había gente interesada en ocupar esas viviendas, y lo dijimos públicamente en una conferencia de prensa. Es más, se dijo hasta públicamente en una movilización del PIT-CNT, donde algunos actores privados podían construir para alimentar eso. Por tanto, en realidad, no sé yo técnicamente si se le puede llamar de promotor o no. Lo que nosotros hicimos son acuerdos marco con representantes de empresas que se iban a poner a emprender un camino constructivo, que luego no se concretó. ¿Qué es lo que yo digo? La central como tal, hasta ahí llega, hasta decirle al empresario fulano de tal o fulano de tal, bueno, vos construís a tal precio de esta manera, hay interesados, punto. Los demás, los problemas entre privados, nosotros estamos muy interesados que se aclaren en la justicia y que cada uno se haga cargo de lo que hizo, ¿no? Llama la atención, y cierro, que una central que en toda su operativa sindical se ha manifestado en contra de las tercerizaciones, de las privatizaciones,
que introduzca figuras privadas intermediando en lo que es una empresa que construye. Eso es lo que no entiendo bien. Nosotros hacemos un acuerdo con una empresa. A ver. Yo puedo tener la idea de sociedad que haya. Ahora, esta sociedad es como es. Nosotros lo que no construimos nosotros. Claro, ¿Se entiende? Eso mismo. El PIT-CNT no se va a poner a levantar, casas para vender. No es la función de una central sindical levantar viviendas para vender. Entonces me parece que eso no sería un tema de discusión. Es obvio que un empresario, un emprendedor es quien va a construir y después el PIT-CNT asegura que hay compradores para eso. O sea, ayer vos te decías que la economía colaborativa era una vía de salida y que estaba muy bueno. Bueno, esto es un caso de economía colaborativa. Hay alguien que construye y hay alguien interesado en comprar. Fíjate el resultado. Bueno, fíjate el resultado, no, porque todavía nadie construyó. A ver, todavía nadie construyó. Yo quiero, en realidad, no me quiero meter en esta polémica, sí recalcar el valor de emprendimientos y proyectos cooperativos para solucionar temas de vivienda, que es uno de los grandes temas de este país y que no ha podido, no estoy tirando nada, Lowell, ¿sabes? No estoy tirando nada, Lowell. Señores, por favor, de a uno, que termine Leonora y después sigue. Hablar de lo que yo creo que tiene importancia y como ciudadana me gustaría que sean las cosas también que nosotros apoyemos y que es el proyecto de país que yo quiero, un país con una construcción colectiva donde en realidad no solamente miramos por la casa nuestra, sino porque todos podamos tener un lugar donde vivir, un lugar digno donde vivir. Entonces, celebro que existan estos emprendimientos, celebro que exista un plan de vivienda para trabajadores que tienen capacidad de pago, como decía Marcelo, porque a nadie le debe gustar que le regalen el lugar donde vivir. Entonces, me parece que es una muy buena idea emprender el camino de que haya quienes puedan construir viviendas con construcciones, con sistemas constructivos alternativos a la construcción tradicional, porque cuestan más barato, porque en este caso no, por determinados problemas que Marta los explicó muy bien, están llevando o demorando más tiempo del previsto, pero me parece que es un camino interesante a recorrer y digamos que la construcción de viviendas por ayuda mutua o del sistema cooperativo es lo que le ha permitido a muchísimos uruguayos hoy tener su vivienda. Entonces me parece que no está bueno que con este tipo de denuncias se mezclen las cosas y se empañe algo que ha sido la solución habitacional para muchísimos uruguayos. Pero pará, si me dejaste explico, el tema es al revés. Cuando esas personas no pudieron acceder a entrar en el régimen cooperativo y se buscó una cosa alterna, vinieron unos españoles a contactar a unos empresarios uruguayos a ofrecerles que hacían las casas. Pero los uruguayos tenían que firmar los contratos para asegurar el precio de esas casas a cierto valor. Y ahí es donde surge el contrato que el doctor Salle decía que era nulo. ¿Por qué? Porque los empresarios uruguayos firmaron con dos personas que alegaron tener la representación del PIT-CNT y no la tenían. Entonces, el contrato, desde el punto de vista legal, sí es nulo, porque firmaron con alguien que no tenía la representación. Que después esas personas tengan que responder al PIT-CNT de por qué lo metieron en el brete es otra historia. Pero creo que hay que separar lo que es la responsabilidad del PIT-CNT como institución de lo que es el actuar de dos personas que firmaron aduciendo tener una representación que no tenía. Eso te puede pasar a vos mañana cuando firmás con un supuesto cliente. Vos te pensás que estás firmando un contrato de publicidad con un cliente que pensás que esa persona lo representa y no lo representa. Pero eso es un problema netamente entre particulares que me parece que tendrían que separar lo que es el régimen cooperativo de lo que es una maniobra que hicieron personas X que alegaron representar. Te digo, pues a mí me consultó uno de los constructores y yo le dije, si firmaste un contrato con alguien que no verificaste que tenía la representación, lo lamento. Pero el tema es cómo se procesó dentro del PIT-CNT. Ahora, esa persona que te consultó, perdóname, Graciano, decía creer que realmente estaba en representación del PIT. Ellos creían que sí, porque traían ¿Había recortes? papeles membretados? No, ¿Qué había? No tenían nada. Ellos confiaron con que, como alguna vez hablaron en la prensa por el PIT-CNT, tenían la representación. Le dije, bueno, para eso estamos nosotros. Vos me traes el problema, pero no me trajiste el antecedente. Cuando uno firma por una empresa, lo que pide es un certificado notarial como que esa persona tiene el cargo que le habilita a comprometer a esa firma en el contrato. Si no, estás firmando con alguien que es como que firmes con cualquiera. Ahora, ¿el PIT-CNT está demandando a esas personas que actuaron en su nombre o no está demandando? ¿Se quedó de brazos cruzados? No, lo que dijo es que puede ser eventualmente, ¿no? Bueno, nosotros en primer lugar estamos en una actitud de colaborar con los distintos trámites, digamos, y procesos judiciales que están arriba de la mesa. Y ni bien se aclare eso, que para nosotros tiene que ser mucho más rápido, porque las denuncias ya a esta altura, las primeras denuncias aparecieron hace un entorno, si no estoy equivocado, de 2 años, 3 años. Sí, 3 años. Bueno, incluso. Que se aclaren estrictamente las responsabilidades y en los abogados que están asesorando al PIT-CNT, sí existe el consejo, y la central también está de acuerdo, que ni bien se aclaren las cosas en
en esta parte del asunto, que nosotros no queremos además entorpecer con una nueva cuestión, la central va a adoptar decisiones de carácter judicial, sí. Bien, a ver, bueno, claro, exacto. ¿Más preguntas sobre el tema? Sí. Si me permite una pequeña... no es tan así tampoco que no hay documentos sin membrete, hay documentos con membrete. O sea, yo tuve acceso a toda la documentación que una de las denunciantes ha presentado en la justicia, y yo creo que es bueno para abordar el tema o para contribuir. Una cosa es el PIT-CNT, que es la representación de los trabajadores, la central única, eso es una cosa. Yo creo que eso no puede estar no puede estar en cuestionamiento, porque es una institución. Podrán ser cuestionados los integrantes de esa institución, quienes en forma esporádica o circunstancial estén. Pero todos decimos que como Central Obrera no tendría por qué estar cuestionada. Pero hay elementos objetivos que nos permiten decir de que quien lo ve del otro lado, el PIT-CNT está involucrado. Pero de ser así, porque hace tantos años que la justicia no toma decisiones. Bueno, está la justicia. Vamos a ser claros. Nosotros, nuestro rol desde el Parlamento no es interpelar al PIT-CNT, es tratar de que el PIT-CNT, como institución, repito, que nuclea a todos los trabajadores, salga lo mejor parado. Más allá de las responsabilidades personales. Me permiten preguntar, la existencia de un papel membretado, tampoco, eso lo consigue cualquiera, ¿o no? Hay otros elementos... Se hace en cualquier lado. Hay otros elementos objetivos también que, están en la justicia. Si usted tiene un contrato del Banco Hipotecario del Uruguay con el PIT-CNT, o el PIT-CNT con el Banco Hipotecario del Uruguay, después tiene un contrato del PIT-CNT con una empresa, firmado en un local del PIT-CNT, con un membrete en el documento del PIT-CNT, esa empresa, evidentemente, por lo que los documentos que existen y por los dichos incluso en la justicia, pueden aparentar de que esto reviste una cierta representatividad del PIT-CNT. Eso es lo cuestionado hacia el PIT-CNT y es lo que está en la justicia siendo dilucidado, ¿no? Abdala. Si el error del PIT-CNT ante familias de los trabajadores que no podían acceder a la financiación pública era que ante las ofertas y planteos de empresas constructoras, en la cual nosotros decíamos, tienen que conseguir el DAT. El DAT es el documento de aptitud técnica, es decir, que no es cualquier cosa, eso lo da la Facultad de Arquitectura, que demuestra las condiciones de calidad de un modo constructivo. Y además tienen que ofrecerle a los trabajadores a este precio, cosa de que sea adecuado para los trabajadores. Si el error nuestro fue promover que esas cuestiones se hicieran y que si se hacían había gente interesada, tal vez se pueda caracterizar como un error. Ahora, yo no veo en esto un problema, ¿no? Porque, repito, esa gente no podía acceder a la financiación. Y obviamente que de un punto de vista colectivo, es porque esos trabajadores pueden eventualmente ser sujetos de crédito, se generan las mejores condiciones, por ejemplo, para negociar el precio. Porque una cosa es que vaya uno de a uno, otra cosa que sea un colectivo de trabajadores. Pero esos elementos, tranquilidad, repito lo del principio, el PIT-CNT como tal, y esto es el centro de por qué es un proyecto tan sano el que está planteado, no toca un vintén del plan de vivienda, ni para los que son financiados por la Agencia de Vivienda, por eso va para las cooperativas, ni tampoco de otra parte que nunca salió porque ha sido tan vilipendiada que no se pudo hacer nada, digamos. No toca un peso, va derecho las financiaciones y las cuestiones para los usuarios, propietarios o como se llame, de las viviendas. Entonces nosotros muy tranquilos en eso, colaborando con la justicia, dando todos los elementos y también diciendo que, bueno, a diferencia de nosotros que estamos dispuestos a dar la cara, que queremos informar, que queremos que los medios de comunicación tengan toda la información de lo que se está haciendo, de las dificultades, de los problemas, de cómo avanzar, otros que tal vez ni siquiera están dispuestos a comparecer, no dicen nada y están en las sombras, porque al final hay un problema entre privados, pero aquí quien está hablando es el PIT-CNT y no los privados que hicieron el problema, ¿no? Algunos que ni siquiera han ido a declarar a la justicia. Bueno, ahí está el tema de que se refiere al de las iniciales famosas. Y sí, los nombres nuestros salen totalmente. ¿Por qué le ponen las iniciales? Porque los que, en teoría, los que son, al parecer, yo no sé, aquí tal vez hayan abogados, al parecer quien está en serio acusado de algo, no se le puede poner el nombre. Los nombres nuestros salen siempre y la gente dice, ¿y esto cómo es? Y te preguntan los trabajadores, bueno, son personas públicas y los otros son primarios, no pueden. Pero a lo que voy es, si una persona usó un local del PIT-CNT para firmar y para dar la credibilidad a un tercero de que representaba al PIT-CNT, eso es la descripción de la maniobra de estafa.
Pero, perdón, vuelvo a lo mismo. Yo no puedo firmar representando una organización si no tengo una personería jurídica y un estatuto que avale que yo estoy capacitada. Usted no podría firmar ningún documento, entonces, bueno, porque no tiene personería jurídica. Bueno, no podría haber firmado el contrato entre el PIT-CNT y el Banco Hipotecario. Legalmente. No. Si no hay... Entonces, ¿por qué tiene valor uno y no tiene valor otro? Es que en realidad no tiene valor ninguno. Y entonces no tendría valor el plan de vivienda firmado con el Banco Hipotecario, entonces. Perdón. El del régimen cooperativo, ellos fueron facilitadores. Pero hay un convenio firmado. Hipotecario también. Desde un punto de vista jurídico, cada vez hay más opiniones de que el PIT-CNT debería acceder, digamos, a una personería jurídica. Más allá de que, como es la unidad del movimiento obrero, tiene distintas tradiciones ideológicas y una de las partes de las trencitas que reflejan la unidad de los trabajadores viene de las viejas orientaciones anarcosindicalistas que dicen no, nada de personería jurídica, no se precisa, y son opiniones respetables, digamos. Pero en realidad, desde un punto de vista de una organización, de hecho, tanto es así que es la organización social más numerosa, más importante del país, más allá de la cuestión jurídica, el PIT-CNT tiene acuerdos, tal vez no sean contratos rigurosos, pero tiene acuerdos con un montón de instituciones. Y los respeta y los cumple. Muchos sindicatos tienen personería jurídica y otros no. Y consagran acuerdos en los consejos de salario, etcétera, pero todos los días, ¿no? Es decir, yo también quiero alertar, más allá de la rigurosidad jurídica, que es importante, que la central tiene conversaciones, acuerdos marcos, le llamamos nosotros, pero con muchísima gente, ¿no? Igual estamos dispuestos nosotros a pensar de que está bueno tal vez emprender un camino que permita que una cosa que la reconoce todo el mundo, porque es un hecho, está claro el papel que ha cumplido en la historia, está claro cómo defiende los intereses de los trabajadores y el pueblo, bueno, sea también una persona jurídica, ¿no? Sí. Y que incluso para eventuales situaciones que tengan que ver con, por ejemplo, problemas con la justicia o denuncia y demás, bueno, se haga valer hasta la letra chica, ¿no? Abdala, una pregunta. Estas denuncias, este estado de situación así medio confuso, que insistimos, es totalmente paralelo al plan en sí y a cómo viene progresando el plan. ¿Ha repercutido en los trabajadores, en quienes han solicitado viviendas, se han dejado llevar por toda esta tormenta o entienden que las cosas son separadas? ¿Hay algún trabajador que haya dicho, no, yo me había anotado, pero no, mejor no? ¿O no dañó todo esto? Bueno, hay mucha gente con todos los problemas, las dificultades de lo que implica justamente construir, generar una realidad nueva que palpita todos los días con muchos problemas, pero tiene la esperanza de terminar bien el plan. Ahora, mucha otra gente ha quedado muy dañada, muy damnificada con todo esto. Por ejemplo. Y toda la gente que en determinado momento se esperanzó en que esta podía ser una posibilidad de resolver trabajadores de ingresos superiores medios, digamos, a los 60 hogares, exacto. Quedó muy lastimado eso. Al punto que en esa parte no se ha podido hacer absolutamente nada. Hay instituciones, por ejemplo, financieras, no corresponde ni siquiera nombrarlas, que han dicho, de acuerdo a su legal saber y entender, no, esto está todo muy mareado, no nos gusta el manejo público. Nosotros que queríamos financiar esto porque nos parecía que era un proyecto interesante, bien, sabemos que ustedes son gente seria, que los trabajadores van a pagar, además, no financiamos porque está todo muy mareado. Entonces, hay mucha gente que quedó muy lastimada con todas estas cuestiones, por eso, más allá de que no está ahora la decisión, yo repito que van a haber, además, después que se aclaren estas primeras etapas del asunto, nuestra central va a emprender de alguna manera un juicio, alguna cuestión que ponga también a todo el mundo con la responsabilidad que tiene. Si hubo daños y perjuicios, evidentemente habrá... bien. Vamos a hacer la primera pausa. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, muchas gracias. La pregunta de hoy es, ¿estás de acuerdo con que el PIT-CNT tenga un plan de vivienda? Y nos podés contar qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando tus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 o a nuestro Facebook estabocaesmia12. También si querés hacernos algún comentario más extenso para que lo podamos leer en la pantalla, tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza.